salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Quiero hablar acerca de la familia. Quiero tomar unos minutos para hablar acerca de la familia. Hoy vivimos una situación un tanto complicada en cuanto a la familia, en cuanto a el concepto de la familia. Vemos con cierta preocupación que hay cosas que se quieren cambiar
no de manera estética, sino profundas, cosas de raíz profunda. Y es ahora más que nunca cuando nosotros, como cristianos, como iglesia, tenemos que estar preparados para defender lo que Dios estableció como un diseño. La familia no es una invención de algún estamento, algún estado, algún gobierno o algún sistema imperante en el mundo. No, la familia es creada por Dios, es un diseño establecido por Dios. Y quiero que compartir algo que compartí el domingo pasado con nuestra iglesia en Río Negro, y está ahí en el libro de Nehemías. Vamos a leer unos versículos de Nehemías, capítulo 2, versículos del 16 al 20. Nehemías, capítulo 2, versículos del 16 al 20. Normalmente cuando hablamos de Nehemías, por lo general siempre lo direccionamos hacia el liderazgo. Nehemías es un ejemplo maravilloso de liderazgo. Un hombre que fue usado por Dios de una manera muy, muy especial para un tiempo particular de su pueblo. Y hay cosas especiales y quiero que miremos algunas cositas, que miremos algunos puntos que nos pueden ayudar a animarnos en esta tarea de defender lo que es el diseño original, la familia. Entonces, yo voy a leer en favor de ustedes desde la Nueva Traducción Viviente, Nehemías capítulo 2, versículo del 16 al 20. Dice la palabra del Señor: los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, construyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, versículo 19, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Le decía la historia de Nehemías, lo que el Señor nos relata a través del texto allí del libro de Nehemías es particular, es especial, es hermoso. Nehemías estaba como cautivo, como copero del rey en cautividad, y se entera de que sus hermanos, el pueblo de Dios, su pueblo, su nación, está en graves problemas. Está en aflicción, está en vergüenza, está en desgracia, y comienza a orar, y Nehemías comienza a despertarse algo en el corazón de Nehemías, algo comienza a suceder en la vida de Nehemías, se empieza a despertar algo en su interior, y él comienza a orar, comienza a ayunar, pide perdón al Señor, y los que hemos leído la historia ya la conocemos, pero hay algo bien particular e interesante. Dice que cuando él estaba en presencia del rey, hay un diálogo bien especial con el rey. Él le cuenta al rey lo que está sucediendo con su nación, con su pueblo. Ya algunos judíos habían salido en libertad de la cautividad. Y el rey, obviamente movido por Dios, le permite a Nehemías salir en dirección a su tierra, en dirección a Jerusalén, para iniciar esta obra de reconstrucción. Llega Nehemías con la bendición o con el permiso del rey, con recursos que el rey le da, madera y todo lo demás, personas, y llega a Jerusalén y comienza a inspeccionar. Nehemías comienza a hacer una revisión de lo que del estado en el que está la ciudad, y efectivamente se da cuenta de que la ciudad está en ruinas, las murallas están derribadas, que la información, se da cuenta que la información que a él le habían dado era cierta. Las murallas estaban derribadas, las puertas estaban consumidas por el fuego.
Y Nehemías se da cuenta de esta situación y hay cuatro cosas que vemos en estos versículos que acabamos de leer. La primera de ellas tiene que ver con lo que vemos en el versículo 17. Nehemías hace una confrontación al pueblo. Le hace una confrontación bien especial. Y en la versión que yo les leí, Nehemías le dice, ustedes saben. Y ese ustedes saben es bien particular porque la realidad que estaban viviendo como pueblo, como ciudad, no era una realidad ajena a ellos. No es que ellos no supieran lo que estaba sucediendo. Claro que lo sabían. Ellos recorrían la ciudad y lo único que veían eran murallas derribadas, puertas consumidas por el fuego. Ellos vivían a diario la angustia, la aflicción, la desgracia. Y Nehemías les hace este llamado de atención. Ustedes saben. Para ustedes no es desconocido. Para ustedes no es, ustedes no son ignorantes de la situación. Ustedes saben perfectamente bien cuáles son las dificultades en las que estamos. Pero luego de confrontarlos, luego de pegarles en buen latino un sacudón a los que estaban allí con él, les anima. Vamos y reconstruyamos las murallas. Vamos y comencemos a hacer una obra, comencemos a hacer algo que ustedes por muchos años no tuvieron en mente para hacer. Vamos a reconstruir la muralla y ya no vamos a estar más en desgracia. Ahora, el pueblo había pasado muchísimos años en esa situación, no era una cosa de días o de meses, llevaban muchas décadas en esa situación, muchas décadas con esa realidad, y esa realidad ya se había vuelto parte del paisaje. Para ellos ya esto era casi que normal en su vida diaria, era normal ver las murallas derribadas, era normal sentir todo lo que estaban sintiendo, ya hacía parte de su vida diaria. Tal vez por temor, en el versículo 19, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en el versículo 19, nos relata a estos enemigos que se presentaron. Tal vez ninguno de ellos quiso hacer algo por miedo a estos enemigos, pero habían pasado décadas de ver murallas derribadas, décadas de pasar vergüenza, de estar en afrenta, de estar en desgracia. Y ahora Nehemías viene y Nehemías entonces los anima, vamos a hacer la obra, vamos a reconstruir nuestras murallas. No simplemente por tener algo que nos cubra, que nos proteja, no, vamos a hacer algo que nos devuelva nuestra dignidad, algo que nos libere de la desgracia en la que estamos. Nehemías reconoce y llama al pueblo a reconocer que estaban en desgracia. Lo segundo que vemos allí es el testimonio. Luego de que Nehemías le llama la atención y los anima, Nehemías le da testimonio de lo que Dios ha hecho. Nehemías le cuenta cómo Dios lo respaldó delante del rey para que el rey pudiera darle los permisos y todo lo que allí vemos en el capítulo 2. Nehemías los alienta a través de ese testimonio. Dios estaba en el asunto. Al escuchar ellos el testimonio y al escuchar lo que Dios había hecho y cómo Dios había movido de una manera tan especial, tan hermosa, a ellos no les quedó otra cosa que recobrar el ánimo y decir, sí, vamos a reconstruir. Ahora Nehemías no es el que está diciendo, vamos y reconstruyamos. Ahora Nehemías está escuchando al pueblo decir, vamos a reconstruir, porque nos damos cuenta que Dios está en el asunto. Nos damos cuenta de que Dios no nos ha desamparado. Nos damos cuenta de que Dios está interesado en nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios está más interesado que nosotros en sacarnos y en quitarnos de nuestra desgracia, en aliviar el dolor, la angustia y la vergüenza que estamos experimentando. Lo tercero que vemos allí, como les decía hace un instante, son los enemigos. Aquellos que vieron que Nehemías llegó y que venía con la intención de reconstruir las murallas, venía con el deseo de hacer esta labor, comienzan entonces a tratar de desanimar, tratar de frenar la obra. Los enemigos en el pueblo de Israel siempre existieron. El pueblo de Israel es experto en enfrentar enemigos. En algunas ocasiones los derrotaron a sus enemigos, en otras ocasiones fueron derrotados por sus enemigos.
Para el pueblo de Israel no era desconocida la realidad de estar enfrentando constantemente enemigos. Los enemigos siempre estuvieron allí. Y si nosotros pensamos en nuestra propia realidad, nosotros siempre enfrentamos enemigos. Hay enemigos en todas partes. Y no estoy hablando de personas, situaciones, cosas que se van enfrentando, se van levantando cada día en nuestra vida, que se levantan como enemigos, como adversarios que tratan de frenarnos. Ya el pueblo que había salido de la cautividad había enfrentado a algunos enemigos y sabían el efecto que generaban estos enemigos. Los enemigos tienen la capacidad de generar temor. El pueblo estaba atemorizado, había temor en el corazón. Y estos enemigos se levantaban para eso, para generar temor, para amedrentarlos y que de esa manera ellos se detuvieran, porque no existe nada más paralizante en la vida de una persona que el temor. El temor tiene una capacidad increíble de frenarnos, una capacidad increíble de dejarnos quietos ante los desafíos que Dios nos pone. Ellos tenían una gran tarea para hacer, pero estos enemigos venían para insistir, amedrentar. Pero lo cuarto que vemos allí, y que es algo maravilloso, está en el versículo 20, y es el nivel de convicción que Nehemías expresa. Ante la amenaza de sus enemigos, ante la amenaza de aquellos que querían detener la obra de Dios, Nehemías expresa con completa convicción que yo leo estas palabras y en mi mente y en mi corazón hay una oración y yo digo, Señor, dame la convicción que tenía Nehemías, especialmente en ese tiempo. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nehemías estaba completamente convencido que Dios les ayudaría, que Dios estaría allí con ellos para bendecirlos, para prosperar la tarea, la labor que el Señor le había encomendado, porque Nehemías estaba seguro, convencido que Dios era quien le había dado a él la asignación de ir a reconstruir las murallas. Nehemías tenía la convicción de quién era Dios, del poder que tenía Dios. Nehemías conocía a ese Dios poderoso. Había escuchado las historias, conocía la historia de cómo Dios a través de cientos de años había levantado y bendecido a su pueblo de maneras gloriosas. Y Nehemías sabía que si Dios lo había hecho a través de la historia, lo podía hacer en su presente y de seguro lo haría en su futuro. Nehemías estaba plenamente convencido no solamente de quién era Dios, sino de quién eran ellos con relación a Dios. Nehemías dice, nosotros sus siervos, nosotros somos sus siervos, somos sus servidores, y si somos sus servidores y Él nos ha mandado, Él nos va a respaldar, Él no nos va a dejar solos. Nehemías estaba convencido no solamente de quién era Dios, quiénes eran ellos con relación a Dios, sino que además estaba convencidísimo de la misión que Dios le había asignado, de la tarea que Dios le había dado. Ahora, si nosotros pensamos en esta historia y pensamos en cómo esto que vemos allí, estas cuatro cosas que vemos allí, el ánimo de Nehemías para el pueblo, el testimonio de lo que Dios había hecho en favor de ellos, la presencia de los enemigos, pero la convicción de Nehemías del Dios que tenía, que les iba a defender. Si miramos esto y pensamos en cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, y especialmente con relación a lo que les decía al principio, la realidad que hoy vemos en medio de nuestra sociedad en cuanto a la familia, creo que hay muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Hoy vivimos en una sociedad de murallas caídas. Vivimos en una sociedad con murallas derribadas. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos una sociedad con murallas derribadas, con puertas consumidas por el fuego. Una sociedad que ha intentado durante años y pareciera que en este último tiempo está teniendo éxito en redefinir diseños que fueron establecidos por Dios. El matrimonio, la familia, las relaciones, la educación, todo. Pareciera que todo está teniendo éxito, pareciera que toda esta redefinición de conceptos de diseño está teniendo éxito. Ante esta realidad, ante esta desgracia que estamos viviendo como sociedad,
Nosotros no podemos ser ajenos. Porque uno de los grandes problemas que nosotros como iglesia podemos enfrentar hoy en día es que nos puede suceder lo que le pasó al pueblo allí, a los que estaban allí, viendo las murallas derribadas. Ya hace parte del paisaje. Ya eso se puede volver fácilmente parte de lo que vemos a diario y ya no nos genera ninguna molestia. Lo peor que nos puede pasar es que veamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor como algo demasiado normal. Que veamos las murallas derribadas, que veamos las puertas consumidas por fuego y que para nosotros sea algo ya normal. Y que no nos genere dolor, que no nos genere malestar, ardor en nuestro corazón. Entonces necesitamos hoy en día ser animados como como Nehemías animó al pueblo. Vamos a reconstruir. La invitación que queremos hacerles esta noche es: vamos, iglesia, vamos a reconstruir las murallas. Vamos a levantar una generación de edificadores de muros, especialmente alrededor de la familia. Necesitamos hoy levantar muros altos, con puertas firmes, restaurar cerrojos alrededor de la familia, alrededor del matrimonio. Necesitamos con urgencia. Y hay algunas cosas que podemos hacer, y si nosotros leemos el capítulo 3 de Nehemías, podemos ver algunas cosas interesantes. En el capítulo 3 nos habla de la repartición de la obra. Si usted mira el capítulo 3, se va a dar cuenta que parte hablando acerca de algunas personas que comenzaron a reconstruir. Y si usted lee todo el capítulo 3, se da cuenta que hay familias, personas que tenían como misión reconstruir una parte del muro. Cada familia, cada persona tenía una asignación en una parte del muro. Algunos una puerta, algunos cerrojos, murallas. Cada uno tenía una tarea para hacer. Pero quiero llamarles la atención especialmente en el capítulo 3, del versículo 28 al 31. Nehemías capítulo 3, versículo del 28 al 31, dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Versículo 30, tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Nahum, hijo sexto de Safat. Restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Si usted se da cuenta, y no solamente en estos versículos, sino en otros más del capítulo 3, hay algo particular y habla acerca de la tarea de reconstruir enfrente de la casa. Reconstruir las murallas que estaban enfrente de su casa. Murallas que eran cercanas, murallas que protegían su hogar. Si nosotros pensamos cómo podemos levantar murallas alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro matrimonio, alrededor de nuestro hogar, quiero compartir rápidamente 3 cosas que podemos hacer. Hay 3 cosas que podemos comenzar a hacer para poder levantar muros alrededor de nuestra familia. Al igual que en el tiempo que acabamos de leer, vivimos en una sociedad en desgracia. Vivimos en una sociedad de muros caídos, de puertas consumidas por el fuego. Vivimos en una sociedad con enemigos. Hoy hay mucha gente, muchos sectores de la sociedad que ven a los cristianos, ven la iglesia y nos ven como sus enemigos. Se han levantado abiertamente como enemigos. Se han declarado abiertamente como enemigos de la iglesia. Y vienen a amedrentarnos y quieren asustarnos para que nos frenemos. Pero necesitamos en este tiempo la convicción de Nehemías, la certeza que servimos al Dios Todopoderoso,
y que el Dios al que servimos nos dará éxito en la tarea que Él nos encomendó. Como iglesia tenemos una tarea asignada y esa tarea que fue asignada para nosotros fue asignada por Dios. No es una tarea asignada por una denominación, por una iglesia en particular. No, es una tarea asignada por Dios. Y hay tres cosas que podemos hacer para levantar muros alrededor de la familia, alrededor del matrimonio. La primera es asumir nuestra responsabilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que hemos renunciado a nuestra responsabilidad. Los padres están renunciando a su responsabilidad como padres. Los hermanos, los hijos están renunciando a su responsabilidad como hijos. Hoy en día vemos una crisis profunda en la sociedad de paternidad. Hoy en día tenemos padres ausentes en medio de esta sociedad. Padres que están allí, algunos están allí en casa, pero ausentes. Hijos que están creciendo sin el acompañamiento de sus padres. Padres que han delegado la responsabilidad de la formación y la educación de sus hijos a la esposa, o padres que han dejado la responsabilidad y la formación, la educación de sus hijos en manos de los profesores. Y hemos ido como padres delegando la tarea y la responsabilidad que nos toca a nosotros, como padres con nuestros hijos. La responsabilidad que tenemos como esposos. Como esposo, como esposa, tenemos responsabilidades. Y en la medida que nosotros asumimos nuestra responsabilidad como miembros de la familia, en la medida que asumimos nuestra responsabilidad como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, entonces podemos trabajar juntos como familia, podemos crecer juntos como familia. El problema de hoy en día en las familias es que cada uno quiere hacer lo que bien le parece y cada uno por su lado y nadie es responsable de otro. Y tenemos hoy en la familia el síndrome de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de la persona con la que vivo? Claro, claro que sí. Tenemos una responsabilidad con las personas que el Señor nos ha unido para hacer y formar una familia. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder levantar muros es asumir nuestra responsabilidad. Lo segundo, levantarnos en tiempos de oración familiar. Normalmente en las iglesias tenemos por costumbre oremos unos por los otros. Y tenemos reuniones de oración y grupos de oración donde oramos los unos por los otros, pero a veces nos cuesta hacer eso en nuestra propia casa. A veces con facilidad podemos orar por alguien de afuera, por algún hermano de la iglesia, por algún vecino, pero a veces ¿qué tanto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a veces orar en familia? Orar juntos. Enseñarle a nuestros hijos, especialmente los que tenemos niños, enseñarle a nuestros hijos a orar, a depender de Dios. Nos cuesta, es difícil, pero esa es la tarea. Esa es parte de la responsabilidad, de asumir nuestra responsabilidad, levantar tiempos de oración. Y tercero, enseñar en nuestra casa la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, si sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, para formar, si sabemos, si tenemos la seguridad en nuestro corazón que la palabra de Dios nos, como dice el Salmo 1, nos hace como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿cómo no vamos a invertir algo de tiempo para poder compartir en nuestra casa, en nuestra familia, la palabra de Dios? Si queremos y soñamos con que nuestros hijos, nuestra familia, sea prosperada, en el buen sentido de la palabra, prosperidad, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos levantar un tiempo de enseñar la palabra de Dios en nuestras casas. Tres formas en las que podemos levantar muros, en las que podemos restaurar puertas alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro matrimonio, para que como sociedad ya no sigamos en desgracia.
Asumamos nuestra responsabilidad. Levantemos tiempos de oración familiar y compartamos la palabra de Dios en medio de nuestro hogar. Y de esa manera vamos a ver a Dios obrando de una forma maravillosa en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar. Y veremos y seremos familias de testimonio. Familias que podamos levantar el nombre de Dios en alto. Familias que podamos decirle al mundo que sí se puede vivir de acuerdo al diseño de Dios. Que sí podemos vivir, familias que sí podemos vivir conforme a lo que Dios ha establecido para la familia. Que no necesitamos redefinir cosas. Que no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser un matrimonio, cómo levantar familias. No necesitamos que alguien venga de afuera y nos diga. Porque tenemos el diseño original. Tenemos la instrucción del que diseñó, del que creó, del que inventó la familia. Entonces, en la medida que nosotros vivimos de acuerdo al diseño de Dios, podemos decirle al mundo, sí se puede. No necesitamos redefinir nada. No necesitamos cambiar nada. Necesitamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo y conforme a los propósitos y al diseño que Dios ha establecido para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra relación padre e hijos, para nuestra familia. Permítame orar esa noche. Y si usted está ahí en casa y los hermanos que están ahí conectados con nosotros en Zoom, y usted que está ahí en casa escuchando esa reflexión, que está con su familia, tome la mano de su familia y oremos juntos. Pidámosle a Dios que nos dé la convicción que tenía Nehemías, de saber que no es una tarea que nosotros nos inventamos, es una tarea que Dios nos asignó. Y si Él nos mandó, podemos tener la seguridad que Él nos permitirá tener éxito en esa labor, porque Él es el Dios grande, el dueño de toda la tierra, el Adonai, el Señor de señores, el Rey de reyes, principio y fin. Y nosotros somos sus siervos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por cada familia representada en esta noche, Señor. Hoy oramos para que, Señor, tú bendigas nuestra vida. Bendice las familias, Señor. Hoy vivimos en una sociedad en crisis con murallas derribadas, puertas quemadas, Señor. Puertas destruidas. El enemigo ha venido a asustarnos, a atemorizarnos. El enemigo ha venido para mentirnos, engañarnos, Señor, engañar a la sociedad, decirnos que el diseño que tú estableciste para el matrimonio y para la familia no son correctos, que hay una otra forma de hacer las cosas. Ayúdanos, Señor, para tener la convicción que veíamos allí con Nehemías. Saber que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios poderoso, que tú eres el Dios que, Señor, nos ha enviado a levantar muros. Y que, Señor, tú nos bendices, que tú estás con nosotros. Que en esta tarea de restaurar familias no estamos solos, Señor. Tú eres quien inventó la familia es tu diseño. Y te damos gracias, Señor. Gracias por cada familia que tú has levantado, por cada familia que has restaurado y por cada familia que tú seguirás restaurando, Señor, alrededor del mundo, Padre. Gracias por cada hombre y mujer que se levantan como restauradores de muros, restauradores de puertas, de portillos, Señor. Gracias por cada hombre y mujer que con pasión, con fe y convicción, Señor, se levantan para hacer la tarea que tú nos has encomendado cada día, Señor amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.